Y de Luis Sáez, pues qué voy a decir, ¿no? Que lo conocéis todos, ¿no? Pero sí deciros que es como especie de padre para mí y persona a quien admiro, pero en fin, sobre todo amigo, ¿no? Si es que un padre puede ser amigo o un amigo padre, ¿no? Pero es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Bien, buenos días. Mi intervención tiene por objeto el nuevo liberalismo, el neoliberalismo y su relación con la erraticidad de Occidente. Puesto que abordo esto desde el punto de vista de conceptos que estoy intentando pulir y pues quizás me repita, quizás algunos ya lo conozcan, pero es lo que me obsesiona ahora y aunque lo repita, voy a intentar precisarlo, aplicándolo a la nueva situación del capital y del neoliberalismo. En Facticidad y Validez, Habermas, muy lúcidamente, analiza como una especie de lógica racional que conduce en tres momentos hacia un nuevo estado, todavía por venir, en el que la dirección de la praxis está arraigada en la autoorganización del pueblo. Se diría ahí que incluso casi se aproxima, sin darse cuenta, a Deleuze, porque cuando habla de autoorganización, pareciera que está hablando de una sociedad civil que no se caracteriza por tener una identidad, sino por hacerse continuamente, rizomáticamente, en un conjunto de fuerzas que se encuentran y se entrelazan. El primer paso al que él alude es el del liberalismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y como todos sabemos, pues bien, es un modo de Estado, un modo de derecho en el que la gobernanza, por así decirlo, está al servicio de la libertad del individuo. Pero no la libertad en el sentido unamuniano, sino la libertad burguesa, la libertad productiva, porque este tipo de derecho está vinculado al desarrollo del capitalismo. Por su propia inercia, este Estado, dice Habermas, se transforma en un Estado socialdemócrata, un Estado del bienestar, no por decisión de individuos, sino porque ya hay, como digo, hay una inercia racional. Y es que el Estado liberal entra en una situación aporética, no consigue aquello que se propone. Para conseguir la libertad, para garantizar la libertad de todos y cada uno de los individuos, tiene que garantizar a la postre, cuando se manifiestan desigualdades, una redistribución de la riqueza. Con lo cual ya debe instaurar, pasando a este estado de bienestar, pues una serie de, podríamos decir, dádivas así, desde el gobierno, seguridad social, educación gratuita para todos, etcétera, etcétera. Yendo un poquito más allá de Habermas, podría decirse que ese Estado ha provocado una judicialización del mundo de la vida, porque para realizar todo eso, para compensar, para redistribuir no solamente la riqueza, sino las posiciones sociales, etcétera, tiene que hacer uso de un gran aparato burocrático, de un gran aparato organizativo que tiende a reglamentar todo lo cotidiano, tiende a convertir todo acontecimiento en algo operacionalizable y que por eso pues se convierte en un Estado que judicializa constantemente, que nos persigue, que nos evalúa, que nos convierte en suma en casos
siempre de una regla de cómputo. Según Habermas, este estado del bienestar, ¿no?, pues tendría que conducir también por una aporética interna, que es parecida a esta a la que me estoy refiriendo. No habla de judicialización de la vida, ¿no?, sino de un aparato burocrático excesivo, y ahí también pues coincide con Weber, ¿no?, cuando vaticinó este desarrollo de la burocracia inherente a las sociedades industriales avanzadas. Aporéticamente digo, por ese estado burocrático no llega a redistribuir riqueza ni posiciones, sino que somete a los individuos. Por tanto, se ve forzado internamente por una lógica racional, dice, en la que yo no creo, pero bueno, partimos de a un nuevo estado por venir, en el que no es lo molar, por decirlo con Deleuze, lo que organiza, es decir, la institución desde arriba, sino que es molecularmente la sociedad civil misma la que va generando las normas. Eso no ha sucedido, ni parece que vaya a suceder. Más bien, hemos pasado, frente a la predicción de Habermas, de un estado de bienestar a un neoliberalismo. ¿Qué características tiene este nuevo neoliberalismo? Desde mi punto de vista, habría que analizarlo desde lo que vengo llamando organización del vacío. Organización del vacío es un fenómeno ontológico. Es cierto que la ontología tiene que mediarse con la sociología, con la antropología, etcétera, pero por otra parte habría que decir, frente al excesivo sociologismo que hoy aparece en algunos ámbitos intelectuales, que la ontología pues debe ser rescatada y que no es inocua, sino que es un arma poderosísima de análisis del presente. Organización del vacío, porque llevaba razón completamente Heidegger cuando en la pregunta por la técnica pues caracterizaba nuestra época como aquella en la que todo lo existente es convertido en existencias. Existencias, es decir, latas que están en el mercado y que por tanto son cuantificables, son numerables, son acumulables y, sobre todo, esto es lo importante, están a la disposición del arbitrio humano. Un hombre así no es un hombre, según Heidegger, que es en el mundo, sino que está desarraigado, está frente al mundo y, habiendo perdido su esencia, sin embargo, se pavonea como si fuese el señor de la tierra. Esa conversión de todo lo existente en existencia es precisamente lo que está realizando, a mi juicio, el neoliberalismo, tanto en su versión económica como en su cara política. Pero esa conversión de todo lo existente en existencia tiene el carácter de la organización del vacío desde un punto de vista ontológico, porque no anuncia ningún mundo nuevo, no crea ninguna tierra nueva, no crea nada cualitativamente nuevo. Es esencialmente un estado ajetreado, de continuo movimiento, tráfagos de hombres de un lado a otro del mar, tráfago de mercancías, cambio constante y recambio permanente de objetos. Pero frente a la apariencia de que ahí hay movimiento, en realidad hay una inmovilidad en el
cambio continuo. Esa inmovilidad se podría caracterizar así como como la acción de un neurótico que intenta calmar su agonía psíquica, ¿no? Pues organizando las cosas, ¿no? Un neurótico obsesivo, por ejemplo, ¿no? Pues está en su habitación, ¿no? Y entonces, o en su casa, y organiza todo, pues inconscientemente, creyendo que organizando el mundo externo puede organizar el interno. Y una vez que lo tiene organizado y ha puesto la botella aquí o allá y el lapicero en el otro lado, pues vuelve a reorganizarlo y pone el lapicero en otro lugar y la botella en otro, ¿no? Y está en un tráfago constante, en un movimiento constante, pero ¿qué está haciendo ahí? Está organizando su ausencia de ser, organizando su vacío. Podríamos esto proyectar a la sociedad contemporánea. Lo que está haciendo el capitalismo, el neoliberalismo, es mediante un movimiento neurótico, entre comillas, ¿no? De tipo ontológico y generalizado, supraindividual, está en un movimiento sin cese organizando una ausencia de ser. Habría que precisar un poco esta organización del vacío. Y aquí me aventuro ya en otras cuestiones. Es un estado de aturdimiento. Aquí me gustaría intentar profundizar un concepto kantiano, el de la síntesis de la apreciación trascendental. Toda experiencia, dice Kant en la crítica de la razón pura, necesita una captación del flujo de impresiones que procede del exterior, de lo real. Si no hay una captación, no podríamos decir de ese flujo que es una experiencia nuestra, sería una experiencia ciega. El agente que capta es el cogito, ¿no? Aprehende. En ese acto de aprehensión, de captación, se produce una síntesis, a la que le llamamos de la apreciación trascendental. Habría que profundizar a Kant, porque Kant estaba pensando en una experiencia de hechos y de objetos, pero la experiencia no se reduce al campo de hechos y objetos. La experiencia es, ante todo, acontecimiento. Es lo que ocurre, es lo que sucede, y lo que sucede nunca puede ser reducido al conjunto de facta en un plano óntico, por así decirlo. El acontecimiento es lo que está siendo, no es el cadáver que está ahí, la ambulancia, etcétera, sino que es la muerte de un ser humano, por ejemplo. El acontecimiento necesita ser captado para que constituya experiencia humana. ¿Qué otra instancia es aquí la que capta el acontecimiento? El cogito no. Desde mi punto de vista sería el extrañamiento. Aquello que Heidegger, ¿no?, decía que produce la experiencia que es maravilla de las maravillas, la que permite, en un estado de perplejidad completa ante el todo del ente, cuando uno se aleja y pareciera que está en sus márgenes, permite, digo, experimentar el mundo es, o esto es, la experiencia, la maravilla de las maravillas, ¿no? El hombre es vida, por supuesto, pero es vida extrañada respecto a sí mismo. Si no fuese una vida extrañada respecto a sí misma, no sería una vida que se autoexperimenta, que sería una vida ciega. Se podría hablar de, quizás, la dimensión humana de bioexistencia.
es vida, pero en cuanto vida extrañada es también existencia. Y aquí se estaría contra Heidegger y contra Foucault al mismo tiempo, emparejándolos, intentando trascenderlo. Bien, el acontecimiento tiene un espectador, pero un espectador pre-reflexivo, pre-racional, pre-lógico, que no es por ello irracional, es inteligente, de modo corporal, está incardinado en el mundo. El ser humano en cuanto a extrañamiento es una pregunta viva, es una pregunta erguida, y solamente porque se extraña puede lo que sucede aparecer como acontecimiento. La síntesis entre el acontecimiento y el extrañamiento podría sustituir a la síntesis de la percepción trascendental kantiana y ser la apercepción, diría yo, subrepresentativa de la apercepción. La síntesis, perdón, subrepresentativa de la apercepción. Bien, si profundizamos un poco en esto, se podría decir que el neoliberalismo, de un modo ontológico, produce un estado de aturdimiento, porque sofoca al extrañamiento, al acontecimiento del extrañamiento en el ser humano. Se está haciendo tan global, se está haciendo tan ubicuo, pertenece ya a tantos ámbitos de la existencia, porque ya no es solo un modelo económico, sino que es un modo de vida, un modo de posicionarse en el mundo, un modo de mirar, un modo de hablar, un modo de organizar las cosas. Es tan ubicuo ya, que es como que ocurre como cuando decían los pitagóricos, ¿no?, que hay una música en el cosmos y que ya no se oye, pues porque la estamos, no porque es un sonido continuo. Bueno, ese sonido continuo ya no lo oímos, no nos extrañamos de él. En algún lugar Heidegger ha diferenciado al Dasein, al ser humano, del animal, diciendo que el Dasein está en lo abierto y se comprende en lo abierto. La piedra no está en lo abierto, el animal está en lo abierto, pero no comprende lo abierto, está como un estado de aturdimiento, ¿no? Esto es un estado ontológico. Resulta curioso que se reduzca el capitalismo a una circunstancia meramente económica. ¿Por qué no nos extrañamos de él? Es porque estamos en el aturdimiento, ¿no? Es ontológico. Y el neoliberalismo que está fundido con él es también este estado que produce aturdimiento constante. La primera patología de civilización en nuestra época es ese estado como de la alondra a la que se refiere Heidegger, que sí, que está en lo abierto, pero que no es capaz de vivir lo abierto, de experimentarse en lo abierto. Está ciegamente en lo abierto. Otra característica, creo yo, de esta organización del vacío es lo que llamaría vida asamblearia. Pero para esto tengo que retroceder otra vez a la síntesis de la apercepción subrepresentativa. El acontecimiento, que es aprendido en el estado de extrañamiento, por si no me he explicado bien, si voy a Bogotá, ¿no?, y no me extraño de Bogotá, pues entonces no vivo Bogotá.
Y alguien que viva en Bogotá, si alguna vez llega a no extrañarse de Bogotá, ¿no? Queda fundido con Bogotá y se puede decir que no está en Bogotá. No existe el acontecimiento Bogotá, existe el hecho, ¿no? El conjunto de hechos que constituye esa ciudad, ¿no? Pero no el acontecimiento Bogotá. Vale. El acontecimiento, sin embargo, es el rayo. El acontecimiento es completamente fugaz, está amenazado de muerte. El acontecimiento persiste mientras persiste el extrañamiento, pero el ser humano pasa de un extrañamiento a otro constantemente, si es que pasa, ¿no? Lúcidamente, y no cae en el aturdimiento. El caso es que el acontecimiento siempre está amenazado de muerte porque puede ser abandonado por esa contemplación humana prelógica que es la de el ser extrañado, ¿no? Y desde su amenaza de muerte demanda al hombre un porvenir, un advenir. El acontecimiento habla, sí, es que venga aquí el lógico o el analítico que diga que esto es metafísica. Pues no habrá estado ante ningún acontecimiento, porque el acontecimiento le pide al hombre ¿no? que lo salve, ¿no? de esa amenaza inminente de muerte y le procure un advenir. ¿Y cómo hace eso el hombre? Pues compartiéndolo, narrándolo, colocándolo en el intersticio, en el entre de la comunidad. Por eso el primitivo también, cuando caza, pues no simplemente lleva la presa y no como una presa que es devorada, etcétera, sino que luego en torno al fuego se narra el acontecimiento de la caza. El acontecimiento de la caza, entonces, ¿no? que pide un advenir. Ahí lo consigue porque queda en el entre de los hombres. Sin embargo, si estamos en una situación de aturdimiento, ya no hay acontecimientos que compartir. Ya la comunidad humana no se funda en esa necesidad recíproca de compartir el acontecimiento. Se ficcionaliza, se convierte en otra cosa, en una sustitución de esto. Y es lo que yo llamo vida asamblearia. No tiene nada que ver con el 15M. Eso era otra cosa. Eso era el despunte y el vislumbre de otra cosa, que quizás no ha llegado a cuajar, ¿no? La vida asamblearia es la que estamos en un congreso, en una jornada, dando clases, dialogando en el bar, etcétera. Es una reunión de seres humanos en la que no se comparte acontecimiento ninguno. Parece que sí, se habla mucho, se discute mucho, etcétera. Un ejemplo muy concreto es el siguiente. En nuestro sistema educativo, desde que comenzó esta tontería de Bolonia, pues nos vemos arrojados a un proceso continuo de discusiones, reuniones en el departamento, ¿no? Esto se puede generalizar a toda la vida social, ¿no? Pero bueno, se trata de ejemplificarlo. Bueno, pues hay meta-reuniones para ver cómo se organizan las reuniones. Se podría seguir así, hay meta-reuniones, ¿no? Y ahí no se hace nada. Entonces, hacer significa reunirse para a ver qué se hace, ¿no? Esto parece una cosa pues como poco extendida, pero se puede detectar en toda la política. No veo yo que todas las reuniones que se han tenido en la ONU acerca del problema de los palestinos e Israel, ¿no? hayan llegado, ¿no?, a tocar algún acontecimiento y a provocar algún efecto. Simplemente con reunirse la cuestión está resuelta. Eso es la vida asamblearia, ¿no? Y proliferan también los congresos en los que
Pareciera que simplemente hablando de eso, ya se está en eso. Otra característica de la organización del vacío propia de nuestro neoliberalismo, vinculado al capitalismo, es lo que yo llamaría creación de vida excedentaria. Para esto también me tengo que retrotraer a la ontología. Perdone el analítico o el lógico, ¿no? El hombre es un ser errático. Es errático no porque ande a la deriva, sino porque posee una doble condición, céntrica y excéntrica al mismo tiempo. Y aquí se podría estar con Heidegger y contra Heidegger. Al hombre lo caracteriza una posición céntrica en la medida en que pertenece siempre a un mundo, habita siempre un mundo. Pero es también un ser excéntrico en la medida en que solo puede habitar un mundo en la medida en que se distancia de él. Es una paradoja. Así que, habitando un mundo al mismo tiempo, el hombre está ya extraditado respecto a él. Y estas dos dimensiones no se suceden en el tiempo, ni son estados diferentes, son dos caras de una misma moneda, son A y en B. Siendo X, por ejemplo, vasco, al mismo tiempo se está saliendo ya del ser vasco, ¿no? Y siendo catalán, al mismo tiempo, se está rompiendo ese cerco, porque el hombre no puede habitar sin deshabitar, no puede pertenecer a un mundo sin estar extraditado respecto a él, ¿no? Algunos creen que sí, que lo propio del hombre es habitar en un lugar, en un terruño, se llame, no voy a decir nada, ¿no? Y que hay que buscar la independencia, pues, para ir en ese circulito. Pero si el hombre no está ni en la centricidad ni en la excentricidad, está en el entre, es el puente, es un intersticio entre una tierra a la cual pertenece y de la cual ya se está extraditando y otra que anhela, que está generando, pero que no es todavía. Vale, esto ya lo he repetido hasta la saciedad y me estoy poniendo hasta cansino, ¿no? Pero es que lo quiero conducir a la siguiente cuestión. Decía que otro rasgo del neoliberalismo es que genera continuamente vida excedentaria. La vida excedentaria es la vida puesta en un entre ficcional, un entre que no es un entre realmente. Pareciera que sí. El entre siempre implica dos extremos o dos márgenes que no son, pero que son en la medida en que no son. Una tierra, como digo, en la que se está y que se está abandonando y por eso que contiene un nihil negativo, ¿no? Pero que es, en cuanto a ese nihil negativo productivo, y una tierra hacia la que se va. Y en las relaciones humanas, pues el acontecimiento que es compartido no pertenece a nadie, no está en manos de nadie, está en el entre, en el intersticio de los seres humanos. Hay como en el neoliberalismo actual como una creación de un excedente, pero un excedente no meramente económico, un excedente ontológico. Sobran vidas humanas,
sobran existencias humanas, sobran proyectos, sobran deseos, sobran anhelos, etc. Es un nuevo tipo de excedente inmaterial. Entonces, a ese excedente hay que colocarlo en algún lugar. Entonces, se le coloca intermundos, de tal modo que lo colocado allí, intermundos, no pertenezca a ningún mundo de sus márgenes. El caso prototípico sería el campo de refugiados. En el campo de refugiados, el individuo no está allí porque habita una tierra de la cual se está extraditando, estando en ese intersticio, anhelando una tierra nueva. No, está en tierra de nadie, no habita ninguna tierra, ni va a ninguna tierra, está allí colapsado, en un entre de países que no forjan entre sí ninguna erraticidad en sentido propio. Están erráticos en un sentido impropio, es decir, en ningún lugar, sin paradero. Pero es que esa erraticidad impropia que caracteriza al campo de refugiados, pues nos caracteriza a todos en nuestra existencia social, cada vez más. Un estudiante al cual se le da una beca de investigación y entonces, ¿no?, y se va a Francia, por ejemplo, ¿no?, pues parecería que en la situación actual, ¿no?, que es un errático en sentido productivo, es decir, que habita en España, pero ¿no?, sale de España y va hacia una tierra nueva que sería después, no sé, la forja de un trazado intelectual, etcétera. No, es mentira. ¿Qué va? La beca es un campo de refugiados, porque después vendrá y no podrá realizar ningún proyecto suyo. Se le ha dado la beca simplemente para extraditarlo definitivamente, para colocarlo en tierra de nadie, ¿no? Es un tipo de expulsión por inclusión. Te excluyo incluyéndote. Y al incluirte lo que hago es que te banalizo. Convierto tu vida, convierto tus proyectos, tus anhelos, deseos, etcétera, en algo que no produce efectos en el mundo. Te acojo, te doy una plaza, señor profesor, ¿no? Te incluyo, te pongo aquí, te pongo un despacho, ¿no? Como Javier, que vino hace poco. Ahí, pongo un despacho. Pero a condición, dice el Ministerio, a condición de que no investigues. Tú no investigues, tú no hagas nada. Tú limítate a transmitir ahí informaciones y se acabó. Porque si me pide a mí un proyecto de investigación, pues mira, tiene que ser sobre lo que yo diga, es decir, pues va a ser sobre interculturalidad, que es lo que se lleva ahora. No, se lleva, ¿no? Como antes se llevaba un tractor amarillo, por ahora se lleva eso, o cualquier cosa. Entonces, ¿me investiga usted sobre eso o no investiga? Pues mire usted, pues ya me está usted anulando, me está usted incluyendo, pero a costa de convertirme en un excedente humano. Soy, pues eso, yo mismo soy un campo de fuerza que es un campo de refugiados, ahí, intermundo, en la intemperie, incluido, pero segregado. Habría más rasgos, ¿no?, pero tampoco quiero ocupar más tiempo. Habría que romper esto. Y por supuesto, como decía Jacobo Muñoz, habría que romper con esta sociedad que amenaza con ser postmoral. Habría que generar una nueva ética. Les propongo, algunos ya lo han oído también, pero cada uno habla de sus obsesiones, ¿verdad?, hasta que le surgen otras.
pero no se puede estar, como pretende el Ministerio, escribiendo 3 artículos al año, porque es que una idea surge cada 3 años, si tiene uno suerte. Y ya lo que hace, ¿no? Pues en ese ínterin, hasta que surge otra, pues modularla mejor, profundizarla, mimarla, relacionarla con, etcétera. Bueno, si lo que constituye al ser humano es el entre, ¿no? Tanto en esta dimensión temporal, ¿no?, de la que he hablado, habitando y deshabitando, como en la dimensión horizontal de las relaciones humanas, ¿no? Si lo que constituye al hombre es un entre, un intersticio, si no hay individuos, sino como, para decirlo con Deleuze, el encuentro entre individuos, si no hay identidades, ¿no?, sino la forja continua en una síntesis disyuntiva, que no es un concepto banal, sino que tiene bastante profundidad, en la que las dos presuntas identidades que se encuentran, ¿no?, se van transformando sucesivamente en la medida en que se produce entre ellas una recíproca afección. Si es la diferencia, si es esta nada, este nihil productivo lo que constituye al ser humano, bueno, pues entonces la ética tiene que ocuparse fundamentalmente del cuidado de ese entre. Hay que no anegar el entre. ¿Y cómo no anegar el entre? No hay ninguna regla que pueda determinar la libertad del entre, del intersticio. Solamente una frónesis especial en cada uno de nosotros. La frónesis característica de lo que a mí me gusta llamar, ¿no?, de la existencia cenital. Cada ser humano tiene su locura improductiva, es decir, todo aquello dentro de él que constituye una sombra y que amenaza siempre con anegar el entre. Es imposible, pues, domeñar esa sombra completamente, porque es que surge de lo insondable de uno y no solo de las acciones a voluntad e intencionales, ¿no? Están en uno. Pero uno puede vaticinar su despunte, ¿no? Uno puede vaticinar su emergencia. Y aunque no conozca exactamente cómo va a ser la sombra y cómo va a anegar el entre, ¿no?, sí siente la punzada de alguna manera, ¿no?, de que ahí pugna por emerger esa sombra improductiva de uno, que va ahí a anegar el entre. El principio cenital dice, bueno, cenital, ¿por qué? Ya voy terminando. Hay el cenit, ¿no?, un momento del día en el que uno, pues, no tiene sombra. Repetidamente porque una configuración ahí de la luz, ¿no?, hace que uno no tenga sombra, ¿no? Metafóricamente hablando, esta sería la idea regulativa, pero inalcanzable. Y además, si se realizase, ello constituiría también la muerte del hombre, paradójicamente. El hombre tiene sombra, ¿no? El principio cenital es simplemente una idea regulativa, pero de carácter existencial, que nos conduce a que la sombra recaiga sobre nosotros mismos. Cuando el imperativo cenital dicta al ser humano de un modo existencial que
durante toda su vida, a lo largo de toda su experiencia, luche en el sentido siguiente, que cuando capte o sienta la punzada de que emerge en él, ¿no?, la sombra improductiva, pues que tenga el valor y la fuerza suficiente como para verterla sobre sí mismo. Es como decir que todas mis tendencias que encuentro en mí, que van a negar el entre, pues que tengan sus consecuencias no sobre el otro, nunca sobre el otro, sino sobre mí. Porque soy lo suficientemente fuerte como para llevarlas a mi espalda o sobre mis hombros, ¿no? Si Estados Unidos, en vez de ir a Irak abanderando allí la libertad, ¿no?, hiciese reflexiones acerca de su modus vivendi y de su modus operandi, ¿no?, podría haber detectado cómo en ese modo de vida existe la necesidad de un dominio hacia fuera. Y si hubiera sido cenital, pues entonces esa necesidad la habría volcado sobre él mismo y la habría llevado sobre la espalda y no la habría volcado sobre otro. Bueno, en fin, gracias.